Bien, ahora que tenemos ya configurado los paquetes que vamos a utilizar, vamos a empezar por la parte de resource. Vamos a empezar por ahí porque es una capa que no depende de nadie y nos va a ser muy fácil programarla. Vamos a crear un archivo que se llame Image API Provider. La vez anterior esta parte ejecutaba peticiones HTTP porque estábamos consumiendo una API REST. Ahora, en este caso no estamos consumiendo una API web, sino una base de datos. Entonces van a ver algunas cosas diferentes. Lo primero es que necesitamos un Database Helper, una clase que nos ayude a poder manejar la base de datos. Primero, vamos a definir un nombre que le vamos a dar a la base de datos y de esta forma, si queremos cambiarlo, lo podamos cambiar de una forma fácil. Puede ser una constante, le vamos a llamar dbFileName. Y el valor que le vamos a dar, vamos a llamar simplemente foros.db. Este es el nombre que le vamos a dar al archivo al momento de crearse. Después que hemos establecido el nombre, vamos a establecer entonces nuestra clase que se va a encargar de ayudarnos con nuestra base de datos. Le vamos a llamar Database Helper. Vamos a crear una instancia de tipo Database que la vamos a llamar Database, solo que va a ser privada. Ahora bien, esta clase no ha sido importada, la vamos a importar desde SQLite. Este fue el paquete que incluimos en el video anterior, la librería. Vamos a crear un método asíncrono que se encargue de leer la base de datos. Es un future de tipo database que se va a llamar open, privado porque solamente es necesario llamarlo desde aquí adentro. Vamos a poner un try catch para capturar alguna excepción que pueda darse. Si se da alguna excepción, pues escribimos X. Lo primero que vamos a establecer es la dirección de donde se guardan las bases de datos. Databases path. Esto es igual a get databases path. Pero necesitamos esperar que esto finalice. Es una función asíncrona. Una vez que ya tenemos la dirección de donde se encuentran las bases de datos, vamos a establecer la dirección absoluta de donde se va a encontrar nuestro archivo que tiene la base de datos. Entonces lo podemos hacer de una forma fácil. Lo vamos a llamar path. Vamos a poner aquí las cadenas. El primer valor sería el databases path, luego una barra y luego el dbFileName. Ahora que ya tenemos la dirección, entonces vamos a abrir o a crear una instancia de la base de datos. Si se fijan, algo muy interesante de esto es que nosotros podemos definir exactamente dónde guardar la base de datos. Si nosotros no quisiéramos guardarla ahí, la podemos guardar incluso en la memoria externa, pero solo funcionaría con Android. Vamos a crear nuestra base de datos, vamos a esperar que finalice porque es una función asíncrona que se llama Open Databases. Establecemos el path, establecemos la versión. Le vamos a dar 1. Esto de la versión es bien importante porque nos ayuda a saber si estamos haciendo upgrade o estamos haciendo downgrade. Eso nos ayuda cuando ya tenemos una base de datos que hemos lanzado en una primera versión y en una versión posterior de la aplicación necesitamos modificar la base de datos, vamos a saber qué cambios hacerle dependiendo de la versión. Si la versión era la 1 y hoy es la 3, entonces vamos a hacer un cierto cambio. Eso ya es algo más avanzado que no nos compete hacerlo acá. Vamos a establecer qué va a suceder cuando se ejecute onCreate. Vamos a recibir una base de datos y el número de versión que estamos lanzando. Este simplemente no se retorna nada y queda de esta forma. La creación la vamos a dejar pausado por un momento y ya más adelante vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, una vez que se crea la base de datos, si se fijan acá, vamos a retornar esa base de datos. Así. Si esto no se diera, entonces vamos a retornar null. Este método se va a encargar de crear la dirección absoluta de nuestro archivo, abrir ese archivo, si no existe, crearlo a través de una serie de consultas SQL que ya vamos a establecer y devolver esa base de datos. Si algo falla, devolver null. Ok, pero necesitamos una función que pueda ser llamada o bien desde afuera o bien desde algún método. Y esa función se va a encargar de guardar esa base de datos que se ha abierto en nuestro atributo que tenemos aquí. Va a ser entonces un método de tipo get, va a ser asíncrono también, porque vamos a ver en qué momento se va a llamar. Get, simplemente database, que por cierto puede ser privado, siempre una función asíncrona. Y quiero explicar la diferencia entre las dos.
Una se va a encargar de leer o abrir una conexión a la base de datos y la otra simplemente se va a encargar de retornarnos esa conexión a la base de datos. Si la base de datos está en null, entonces se va a abrir una conexión, pero si la base de datos no está en null, entonces directamente nos va a retornar la instancia que ya tiene. De esta forma vamos a decir, si database es diferente a null, simplemente vamos a retornar la instancia de base de datos que tenemos, pero si esto no es así, vamos a guardar en database el resultado de open, que sería pues este método que tenemos acá. Una vez que guardemos en database la conexión, ya podemos retornar esa conexión. Bien, esto es una primera parte, lo voy a cortar acá para que el video no quede tan extenso.